Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Noticias Express y estamos a pocas horas de que se cumpla ya una semana desde el ataque de Hamás contra Israel, que dejó miles de muertos, otros miles de heridos y que desencadenó una serie de conflictos y una guerra abierta entre Israel y Hamás en particular. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con el profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider, nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, Mario, muy amable. Gracias a ustedes. Mario, las jornadas siguientes al ataque de Hamás en territorio israelí han derivado en esta respuesta de parte de Israel, los bombardeos sobre Gaza, el cierre estricto, además, el aislamiento de la franja de Gaza, en un parte de una respuesta que ha impulsado el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Cuánto más va a continuar? ¿Cuál es el objetivo que se ha trazado Israel a propósito de estos ataques, Mario? Sí. El objetivo declarado de Israel es evitar a futuro que vuelva a repetirse la masacre, porque lo que hubo aquí realmente el sábado pasado en 20 poblaciones israelíes alrededor de la Franja de Gaza fue una masacre. Y para que esto no llegue a volver a suceder nunca más en el futuro, Israel ha decidido que tiene que atacar a Hamás y también a Jihad Islami, que participó en la masacre y en el ataque contra Israel el sábado 7 de octubre y en los días siguientes. Han decidido que hay que derrotar militarmente a Hamás y a Jihad Islami, desarmarlos, eliminar su poder como organización armada, como organización terrorista en general, y el control que ejercen sobre la Franja de Gaza. Y de ahí vienen las sanciones de carácter civil, como por ejemplo el corte del abastecimiento de benzina y de gasóleo. Sí. Y también los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza, que han sido, así se cree, dirigidos principalmente contra objetivos de Hamás y de Jihad Islami. Sí. Mario, en ese sentido el despliegue que se ha hecho desde el punto de vista militar ha sido enorme para responder a esa masacre que ocurrió el sábado pasado. ¿Eso marca un punto de quiebre a su juicio respecto a cómo se había desarrollado el conflicto en los años anteriores? Sí, por supuesto, pero la explicación del despliegue y el reclutamiento de 300.000 reservistas al ejército israelí es que desde el momento en que Hamás y Jihad Islami atacan y cometen la masacre en Israel, se levantan muchas voces en el entorno a Israel, especialmente la voz de Hezbollah en Líbano, voces patrocinadas por Irán y grupos pro-iranianos en Siria, y también, naturalmente, los activistas de Hamás en Cisjordania y en Jerusalén comienzan a tratar de desestabilizar aún más la situación, y Israel, amenazado en varios frentes al mismo tiempo, tiene que prepararse, entre otras cosas, a que no vuelva a haber una sorpresa ni en el frente norte con Líbano, ni en el frente de Golán, ni en Cisjordania, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lado. Y esto es la causa del reclutamiento de las reservas y del despliegue del ejército de Israel. ¿Y ese es un riesgo latente, Mario? Bueno, el riesgo es latente siempre, pero en este momento, debido a los contactos que existen, sabemos que existía y existe aún la probabilidad de que Hezbollah se plegase al ataque contra Israel apoyando a Hamás. Ahora tengan en cuenta ustedes que si el cálculo es que Hamás posee alrededor de 10.000 misiles y ya han lanzado probablemente más de 6.000 contra Israel, de Hezbollah, cuando se habla de Hezbollah se hablan de 100.000 misiles que serían utilizados en un ataque contra Israel. O sea, el peligro es un peligro verdadero, especialmente para la sociedad, o sea, para la sociedad israelí, para la sociedad civil, para los civiles de Israel. Porque todo el lanzamiento de misiles de la Franja de Gaza no va ni por parte de Hamás ni Jihad Islami dirigido a los campos militares o a las bases militares israelíes, sino que los misiles
son lanzados contra las ciudades de Israel y contra todo lugar donde haya población civil, que es una de las características básicas de los movimientos terroristas, o sea, usar a su propia sociedad civil y aterrorizar a la sociedad civil del enemigo. Ahora, Mario, un eventual enfrentamiento de esa naturaleza, ya sea con Hezbollah o con otros, significaría una escalada de la guerra a un nivel mucho mayor, ¿no? Me imagino que los esfuerzos que se están haciendo hoy día en términos disuasivos, por ejemplo, están orientados a frenar esa escalada. Exactamente, y yo creo que en este marco hay que ver la actitud de Estados Unidos, que debido a la masacre que se produjo hace una semana, apoya directamente a Israel. También porque hay otro problema aquí, que la inteligencia israelí, que tuvo muchas fallas, después de comenzados los combates y tras la captura de un cierto número de terroristas combatientes, encuentran indicios materiales, reales, de que parte de la gente que ataca dentro de las filas de Hamas a Israel pertenece a ISIS, al Estado Islámico. Y aquí ya se produce otro fenómeno, que es la mezcla de la reacción, digamos, nacional palestina, religiosa, islamista, extremista o como sea, con el fenómeno de ISIS y Al-Qaeda, que son fenómenos que tienen implicancias globales, no solo implicancias locales con respecto a Israel. Y eso, Mario, eso es novedoso, esos contactos, digamos, y cómo se van cruzando esos caminos entre esas organizaciones. ¿Es algo novedoso a partir de esos antecedentes que han surgido? Nosotros teníamos idea que hay contactos entre Daesh es en hebreo, perdón, ISIS, el Estado Islámico y los grupos fundamentalistas, terroristas islámicos, Hamas y Jihad Islami, pero no se tenía idea que hay colaboración hasta este nivel en el cual personas, al parecer, entrenadas dentro de las filas de estas organizaciones nuevamente terroristas, se encuentran operando junto con Hamas. Y luego hay otro tema con respecto al terrorismo, que es el tema de Irán. O sea, Irán no está detrás directamente de esta operación llamada Diluvio de Al-Aqsa, ni Irán fue quien ordenó la operación. Pero está claro que Irán, en su campaña terrorista internacional contra Israel, ha armado, financiado, asesorado, entrenado, y digan ustedes el resto de los verbos que hay que usar aquí, para explicar parcialmente las capacidades a las cuales ha llegado a tener Hamas. Mario, hasta ahora los bombardeos y los ataques que se han desarrollado en Gaza han dejado más de 1.300 muertos y después de toda esta ofensiva que ha llevado adelante Israel, se han visto muestras de apoyo a Palestina en otros países de la zona. En Yemen veíamos recién imágenes de movilizaciones multitudinarias, miles de personas en las calles, y así se empieza a repetir también en otros puntos, incluso algunos más alejados, como Francia. ¿Qué cree usted que puede generar esta guerra desde el punto de vista de las posiciones en Medio Oriente, en una mirada un poco más amplia, y de los apoyos que puede generar esto, o ha generado ya ahora hacia Palestina en particular? Claro, bueno, esto tiene, creo yo, una explicación bastante simple y bastante clara. O sea, el mundo, la opinión pública mundial, se acopla a una u otra parte mirando el número de víctimas que tiene cada parte. Cuando se descubrió la magnitud de la masacre en Israel y se empezó a hablar de 20 muertos que fueron ascendiendo día a día por varios centenares cada día hasta llegar a 1.300 muertos, mucha gente dentro del mundo demostró su apoyo hacia Israel de alguna otra manera. Hubieron marchas multitudinarias que apoyaban a Israel en muchos lugares del mundo, pero en el momento que comienzan a haber muchas víctimas en Gaza, una parte de los cuales son también terroristas, y diría yo que en cierto sentido no es que hay justificación para víctimas, pero si ya entran en la batalla contra Israel, tienen que esperar que Israel replique por la fuerza y contra ellos, ¿verdad? Pero claro que también hay víctimas civiles, y esto es algo
que todo el mundo lamenta. Pero quiero dejar aquí algo claramente explicado. Primero, yo no entro en lo cuantitativo o cualitativo de la masacre. Ustedes seguramente más adelante van a ver imágenes de lo que sucedió en el entorno de la Franja de Gaza, en los 20 poblados que fueron atacados, Sí. 3 pequeñas ciudades, el resto kibutzim y moshavim, que fueron atacados por los terroristas de Hamas y del Jihad Islami. Y se darán cuenta que aquí hay una dimensión de barbarie cualitativa que no existe y nunca ha existido en los ataques israelíes, por mucho que Israel sea mucho más potente militarmente que la parte palestina. Israel en este momento contraataca a Hamas y a Jihad Islami. El hecho de que haya muchas víctimas civiles en la parte palestina es porque, por principio, Hamas y Jihad Islami operan contra la sociedad israelí, la sociedad civil israelí, desde el seno de la sociedad civil palestina. Mientras que en Israel, si ustedes quieren revisar los detalles, se ha ordenado la evacuación de toda la población alrededor de la Franja de Gaza, fuera de las personas que tienen que estar allá por motivos muy importantes, pero se ha evacuado a la población civil para que no haya más víctimas civiles en la parte israelí. Mario, y el ejército israelí, yo realmente creo que no tiene ninguna intención de matar civiles en la Franja de Gaza. La intención es terminar la capacidad militar de Hamas y Jihad Islami y destronarlos del poder. De acuerdo, Mario, pero de todas maneras, a pesar de que no tiene la intención de matar civiles, ya hay más de 1.500 muertos en la Franja de Gaza y según el Ministerio de Sanidad palestino son cerca de 500 los niños que han muerto producto de esos ataques. Sí, nuevamente, yo no voy a entrar en la cuestión cuantitativa ni en la cuestión cualitativa porque son temas muy complicados y necesitaríamos no los minutos que hay en CNN, sino horas y días para discutirlos y verlos en sus verdaderos detalles y no tratarlos en forma, digamos, muy parcial, que siempre termina siendo propagandística. Es que el problema reside en que si una fuerza terrorista armada opera desde el seno, desde las casas, desde las instituciones, colegios, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios, lo que sea, de la sociedad civil palestina, y está implantada ya y se defiende usando a su propia población como escudos humanos que le sirven luego de propaganda y la propaganda política para acusar a Israel de masacrar a la población civil palestina, hay un problema insuperable desde el punto de vista del ataque israelí, y es cómo separar. Ustedes tienen, y lo saben, que hoy a la mañana el vocero del ejército de Israel y por muchos otros medios se pidió a la población del norte de la Franja de Gaza, a la población civil que evacúe, e inmediatamente llegó la instrucción de Hamas de no evacuar. Y yo creo que eso es paradoxal y que la pregunta debe ser dirigida también a Hamas, no solamente a la parte israelí. ¿Por qué no evacuar civiles? Y la respuesta es obvia, pero se dejo a vuestra imaginación, mientras que en el lado israelí todo lo que se trata de hacer es salvar a los civiles. De acuerdo. El ataque contra la sociedad civil israelí termina siendo un acto de terror contra toda la sociedad civil israelí. El propósito es aterrorizar a todos los civiles en Israel con esta muestra de lo que pasó alrededor de Gaza. Mario, ahora para dejar de lado las fuentes y los efectos propagandísticos que usted plantea respecto a este análisis, la ONU de todas maneras habla de posibles consecuencias humanitarias devastadoras en Gaza, con la movilización de esos civiles hacia la zona sur. Y lo mismo se advierte respecto al corte de suministro de una serie de insumos médicos, por ejemplo, hacia la zona de Gaza también. O sea, la advertencia también llega de otras organizaciones, de organizaciones internacionales. Por supuesto, o sea, yo entiendo el panorama es terrible, pero el problema es que Israel no puede seguir tolerando la presencia de grupos terroristas que amenacen a su propia sociedad desde la Franja de Gaza.
Por favor, en este momento siguen cayendo misiles de la Franja de Gaza en Israel, en lugares habitados por civiles. En este momento, pese al corte de suministro de petróleo, pese al corte de la electricidad, pese al costo humano, que si Hamás es el gobierno de la Franja de Gaza, debería preocuparle primero y principal a Hamás esto. Y tendrían que ser ellos los primeros en ver cómo resolver este tema. Pero en vez de resolverlo, lo que nosotros vemos es que le ordenan a su propia población quedarse para estar junto con los combatientes terroristas y detener el futuro ataque israelí por tierra, que es lo que se prevé que va a suceder. Todavía no ha sucedido, pero se prevé que va a haber un ataque terrestre. Sí, yo no creo que aquí nadie se tape los oídos a las advertencias internacionales, pero por otro lado, hay una situación que tiene que ser resuelta de alguna manera. Sí, el mundo la va a resolver de una u otra manera, ojalá la resuelva, pero tiene que ser rápido. Por mientras, Israel siempre se ha visto en el entrecho sola, y hoy día con el apoyo de Estados Unidos, a quien le guste o no le guste. Eso es una cuestión de opiniones políticas personales. De acuerdo. Pero básicamente los que defienden a Israel son los israelíes, no los americanos. Sí. Mario, en otro aspecto del análisis de la política interna en Israel, para ir cerrando esta conversación, pero me gustaría rescatar una frase que plantea el ensayista David Grossman en una columna que publica hoy día el diario El País, donde dice que nos sentimos con una profunda sensación de traición, dice, traición del gobierno hacia sus ciudadanos. ¿Cómo queda en ese sentido la gobernanza de Israel? ¿Cómo queda Netanyahu y su gobierno en una situación crítica como la que se está viviendo y donde se necesita, por sobre todo, control? Sí. Bueno, la pregunta está clarísima y es, por supuesto, una pregunta muy relevante porque no se puede separar lo interno de lo exterior, ¿verdad, Sebastián? Creo yo. Claro. Entonces, mi respuesta sería la siguiente. Primero, que David Grossman es una gran personalidad, un gran escritor y una gran personalidad cultural que siempre ha reflejado el sentimiento de una gran parte de la sociedad israelí. Lo que sucede es que funciona la teoría sociológica de Horowitz y Lizak, que mostró que siempre Israel ha sido un país muy dividido internamente en clivajes. Hoy se llama clivajes, antes se llama fracturas internas entre religiosos y laicos, entre gente de izquierda y derecha, pobres y ricos, pero las fracturas siempre han estado entrecruzadas y por ello no se produjo hasta ahora una guerra civil en Israel. En la última demostración de la fractura, que fue el enfrentamiento alrededor de esta reforma o revolución judicial que pretendía, creo yo, por parte del gobierno, aminorar los niveles de democracia de Israel, ya se perfilaba una fractura muy, muy profunda. Pero Horowitz y Lizak, que escribieron hace muchos años en Troubling Utopia, que es un libro que hay que leer, que en Israel, en el momento que se produce una amenaza directa contra la vida de ciudadanos israelíes y contra quizás la existencia del Estado, las filas dentro de la sociedad israelí y aún dentro de la política israelí se cierran y lo primero que se hace es defender al país y defender a sus ciudadanos. Está muy claro que Grossman tiene razón en el sentido que inmediatamente, en el momento que termine esta confrontación, guerra o no, va a haber que establecer una comisión de investigación sobre las responsabilidades que llevaron a esta situación. Bien. Todas, las políticas, las de inteligencia, las operacionales militares y sobre todo las del primer ministro, que es la cúspide de la pirámide gobernativa de Israel. Mario, muchísimas gracias por su tiempo y esta valiosa conversación para CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias.